¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y brevemente quería referirme a un episodio de público conocimiento que tiene se manifestó en todos los medios gráficos por lo menos, que tiene que ver con una solicitada que la delincuencia montonera supérstite lanzó en estos días manifestando un júbilo por los 50 años desde su fundación en los años 70, en 1970 concretamente, cuando su debut fue secuestrar y asesinar al expresidente de la Nación, Pedro Eugenio Aramburu. Un magnicidio de proporciones que fue resonancia local y mundial. Pues bien, este episodio lanzó a la organización terrorista Montoneros a la notoriedad y a la fama mundial, y fue el primero de múltiples homicidios y atentados terroristas que cometió la organización hasta 1979, después de su contraofensiva, cuando fue afortunadamente derrotada, y ya después de casi 10 años de guerra consecutiva, mientras el ERP peleaba en Tucumán, Montoneros peleaba en los ámbitos urbanos, cometieron los atentados terroristas más dramáticos de la guerra civil que afortunadamente ganaron las Fuerzas Armadas. Probablemente el atentado de Montoneros más brutal haya sido el que se cometió en julio del 76 contra el comedor de la superintendencia, un atentado al comedor de la Superintendencia de la Policía Federal, donde hubo 40 mutilados y 22 asesinados. Atentado terrorista cuya autoría intelectual corresponde a Rodolfo Walsh, a Horacio Berbisky, y el jefe de la organización era Mario Firmenich, que fue el que emitió el comunicado reciente celebrando el cincuentenario de la organización homicida. Quiero rescatar dos cosas del comunicado, porque el comunicado es una suerte de reivindicación de sí mismo, ¿no? de Montoneros sin ningún viso de autocrítica. Dos cosas. Por un lado, el comunicado habla de guerra civil intermitente, pero guerra civil al fin. Una guerra civil que tuvo momentos dramáticos, momentos menos dramáticos, momentos selváticos, momentos urbanos. Digamos, fue una guerra civil muy particular y de corte irregular. Como todas las guerras civiles irregulares, como su nombre lo indica, carece de reglas, por eso es irregular. Y de ahí que se han cometido tantos atropellos desde múltiples sectores, también desde las Fuerzas Armadas, por supuesto. El peronismo lo quiso combatir con la AAA, después ordenó los decretos de aniquilamiento para que las Fuerzas Armadas intervengan, no se podía realmente doblegar a la guerrilla, cuya organización más importante eran Montoneros y el ERP, en ese orden. Pero quiero rescatar esto. Por un lado, el comunicado reconoce la existencia de una guerra, que hoy los demagogos de turno niegan tal cosa. Y lo segundo es que estos cínicos dicen que ellos lucharon contra la dictadura. El 52% de los homicidios que cometió la subversión fue en democracia, entre mayo del 76 y marzo del 73, y marzo del 76. Durante casi 3 años de combate contra la democracia, los guerrilleros cometieron el número mayor de homicidios. Pero el otro punto es que dicen, a nosotros la Constitución nos ampara, nos amparaba a luchar contra un gobierno que tenía la suma del poder público. Se refiere al gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, primero de Onganía, y después al segundo gobierno de facto, al que vino después, en marzo del 76. Estamos hablando del lapso de la guerra civil. La realidad es que efectivamente la Constitución habilita a alzarse y a rebelarse cuando un gobierno tiene la suma del poder público, pero para reinstaurar la Constitución, no para imponer una revolución de corte castrocomunista. Si existe la suma del poder público y la Constitución no está siendo respetada, se puede generar una rebelión legítima para reinstaurar la Constitución. No sabía yo que Mario Firmenich y su tropa de homicidas eran alberdianos. Eran constitucionalistas y luchaban para reinstaurar la Constitución liberal de Alberdi. Fíjense que son unos caraduras, unos cínicos. Eso no legitima. Cuando yo quiero alzarme en armas, no para restaurar la Constitución, sino para imponer otra, que encima restringía las libertades de una manera mucho peor
que las que estaban restringidas en ese momento, porque había estado de sitio en el medio de un estado de guerra civil. Entonces soy un canalla, un cretino y un mentiroso al tratar de llevar adelante ese tipo de pirueta historiográfica con visos de juridicidad. Les mando un beso, yo soy Nicolás Márquez y mi repudio total y completo al comunicado de estos asesinos.